Bienvenidos a Faro TV. Estamos hoy aquí para hablar de un tema que está generando controversia, polémica y debate, aunque tanto las dos partes implicadas procuran siempre evitar ese tipo de conceptos y dicen en algunos casos que no hay debate. Por recordar brevemente los hechos, el pasado 8 de septiembre, durante la misa en homenaje a la Virgen de la Victoria, el vicario Roberto Rojo pedía a la patrona y de forma algo más indirecta a la Congregación de la Victoria la posible permanencia de la Virgen de la Victoria en la Iglesia del Sagrado Corazón, al menos durante la novena y durante ese periodo y, por supuesto, durante el homenaje final. Matizaba que no es durante todo el año, pero recordemos que esto se debe a que los desperfectos ocasionados por el terremoto del pasado 25 de enero pues obligó a la congregación a trasladar a la Victoria porque su casa natural o su casa original en la Purísima no estaba disponible. Y para hablar de todo esto hemos traído hoy a Faro TV a Ángel Gil, abogado de aquí de Melilla y miembro de la Congregación de la Victoria y exdirectivo. Ángel, muy buenas. Muy buenas, tengo que puntualizar. Fui hasta la anterior Junta de Gobierno fiscal en esa misma Junta de Gobierno. Eso le iba a preguntar. Ahora es miembro, antes era parte del equipo de gobierno. Efectivamente. Ahora sigo siendo, como lo era antes, congregante. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no es miembro del equipo de gobierno. Sí, bueno, pues tengo que decir que María Piedad Castellanos, que es la actual hermana mayor, que también lo era antes, cuando llega el Cabildo de Elecciones, presenta como es preceptivo una lista con los componentes de su Junta de Gobierno, con las personas que ella pretendía que siguiéramos trabajando. En esa lista, entre otras personas, estaba Carmen Martínez Lázaro, que entonces era secretaria y que iba también como candidata en el mismo puesto, en la actual Junta, y la persona que les habla, Ángel Gil, como fiscal. Cuando preceptivamente le tiene que enseñar la hermana mayor al vicario de Melilla, Roberto Rojo, esa lista, él veta a Carmen Martínez Lázaro, secretaria, y Ángel Gil Martín, fiscal. Dice que estas dos personas no pueden estar. No da motivos. Nosotros, evidentemente, seguimos reivindicando nuestros derechos. Esto no ha terminado y esperamos, lógicamente, que al final pues, la verdad y la luz salga en todo esto. Y ese es el motivo por el cual nosotros en la actual Junta de Gobierno, por decisión unilateral de Roberto Rojo, no estamos. No da motivos, pero imagino que ustedes pueden tener su propia teoría de por qué ese veto. Vamos a ver, lo normal es que cuando se veta a alguien, que por cierto a nadie se puede vetar, porque nosotros si estamos arriba, todas las personas que componen la Junta de Gobierno estamos para trabajar en lo que hemos hecho y estamos para hacer una labor social. La Junta de Gobierno no es solamente preparar una novena, preparar la misa mayor del día 8, es decir, no solamente son los cultos, que es una parte importante, sino una importantísima labor social durante todo el año. Eso es lo que queríamos hacer y lo que nos ha impedido esta persona. Pero no saben el por qué. No, porque él además hemos hablado con él y él se niega a dar los motivos y las razones. Y bueno, cuando alguien dice algo de otra persona, lo mínimo que se pide es que haya unos motivos y sobre esos motivos nosotros podemos defender. Simplemente es eso. Y ese veto, actualmente, además ayer hablando personalmente con él, con el vicario, él recordaba que esta sugerencia, digamos, que él hace o esta petición que hace a la Congregación de la Victoria de cambiar a la Virgen de sitio, o al menos durante el periodo de la novena, que se lo recalcó, que él admite que su casa es la Purísima y eso es innegociable, pero él recordaba que él no tiene ningún tipo de potestad. Entonces hay que matizar un poquito porque una persona que no tiene potestad para decidir sobre esto sí tiene potestad para vetar a alguien. Es porque tiene que haber algún cambio. Bueno, tengo que decir que efectivamente Roberto Rojo cometió un gravísimo error y es que él en una homilía no tiene por qué pronunciarse sobre un tema en el cual, conforme a los estatutos, y tengo que decir que los actuales estatutos junto a otros dos miembros de Junta de Gobierno, yo ayudé en su redacción y entonces cuando lo redactamos, el actual vicario, que además es director espiritual nuestro, no tiene ni voz, ni voto, ni veto. Por lo tanto, huelga que haga ese tipo de manifestación. No la puede hacer en una homilía, que no es el lugar. Tampoco lo puede hacer ni en Junta de Gobierno ni en Cabildo porque él lleva la parte espiritual exclusivamente. ¿Por qué ha vetado? Bueno, si él ha vetado, que por cierto tengo que decir que ha habido un doble veto. Hubo un veto primero en el cual nos eliminó de esa lista y ha habido un último veto que ha sido prohibirnos participar en la novena de este año.
Eso, a todas luces, tampoco es que haya que ser un experto en derecho canónico, eso es, bueno, imposible. Nadie puede, ni un sacerdote puede negar a una persona que quiera participar en una misa. Todas las personas aquí estamos para sumar, aquí no estamos para eliminar a nadie. Pero el veto, perdón, ¿el veto es personal o es extrapolable a toda la congregación? No, vamos a ver. El veto, a él se le tiene que presentar un listado de las personas que participan en la novena y de nuevo dijo que Carmen Martínez Lázaro y Ángel Gil no podíamos participar en la novena. Me parece un hecho muy grave y un hecho que no tiene ningún tipo de justificación. Él además, digo que no tiene justificación conforme al derecho canónico, pero es que tampoco lo tiene porque él no da ningún tipo de respuesta. Él da la callada por respuesta y entonces, bueno, pues en esa situación estamos. Nosotros lo hicimos antes, lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo siempre. Vamos a defender nuestros derechos que entendemos que están conculcados. Y en este sentido, ¿está encontrando apoyo por parte del resto de la congregación a este respecto? Hombre, vamos a ver, yo creo que es claro, y no voy a decir solamente por parte de la congregación, creo que es muy importante todas las personas que nos llaman, nos paran en la calle y nos dan su apoyo ante una cosa que es indiscutiblemente, bueno, fuera de toda lógica, ¿no? Hace unos días se publicaba precisamente aquí en el diario El Faro una columna de un colaborador que se llama Enrique Delgado y hablaba de la figura del vicario y voy a leerle un párrafo por si usted cree que este tipo de cuestiones a las que usted está aludiendo tiene algo que ver con esto. Para el que lo haya visto, el nombre de la columna es En el nombre del vicario y se publicó el lunes 26 de septiembre. Y dice: desde el mes de mayo vive, refiriéndose al vicario, una situación de rebelión con una parte de la feligresía en su contra. Está soportando todos los embates, descalificaciones e insidias como el maestro Jesús atado a la columna. En silencio, sin replicar a nadie, pese a que algunas de esas críticas son públicas y escritas. Su propuesta de llevar a cabo anualmente la novena de la patrona de Melilla en la iglesia arciprestral del Sagrado Corazón desató vendavales y furias en la ciudad, creándose incluso un grupo de presión en oposición a su persona y a su propuesta. ¿Usted cree que este tipo de comentarios aluden a gente como usted? Yo es que del señor Delgado yo no voy a hacer ningún tipo de manifestación, simplemente porque no es nadie, ni en esta situación que tenemos creada por Roberto Rojo tenga que manifestarme sobre este señor. Hay otro párrafo más en la columna del día anterior, en el que habla de casos, Enrique Delgado nuevamente, a colación de este tema, pero se centra un poquito más ya en lo que es justo, digamos, en la polémica o en el debate en torno a la Victoria. Y matiza: desde un punto de vista administrativo, la patrona de Melilla puede estar en un templo u otro con el mismo rango y solemnidad, ambos son su sede patronal. Cosa distinta es que los fieles tienen derecho a opinar, pero todos, los de todas las cofradías y los de todas las parroquias. Esto es lo que ha pretendido hacer el vicario arciprestral Roberto Rojo Aguado en su homilía del pasado 8 de septiembre, y esta es la frase que yo quiero matizar y subrayar: a la vista y oído de todos, lejos de conciliábulos y camarillas. Conciliábulos, para el que no conozca el término, es algo así como la Iglesia denomina a los herejes que se reúnen para conspirar contra ella. ¿Se da por aludido? Le pregunto una vez más. Es que, en primer lugar, yo esos términos de un castellano antiguo es que no utilizo. Por eso yo he explicado lo que significa. Sí, porque hasta ni yo mismo lo sé, ¿eh? Y vuelvo a decir lo mismo, yo de este señor que no es nadie no tengo nada que comentar. Y, por ejemplo, volviendo al tema del alojamiento, de mantener a la Victoria o no en el Sagrado Corazón, la postura de la Congregación de la Victoria desde el primer momento ha sido muy clara. Ustedes abogan por retornar, en cuanto sea posible por las obras, evidentemente, a la Virgen a su casa natural, que es la Purísima. La alternativa, digamos, que por ejemplo es la que propuso el vicario y en la que hay otras voces que también apoyan esta decisión, el propio Enrique Delgado, incluso yo personalmente durante el día de la procesión hablé con algunos feligreses de la congregación, o incluso de otras cofradías, que también se mostraban partidarios a la idea de por lo menos durante la novena mantenerla en el Sagrado Corazón por una cuestión de cercanía. ¿Cuál es la postura clara de la Congregación de la Victoria a este respecto? Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que no soy portavoz, en ningún momento soy miembro de la congregación. Tengo que apoyar, como no podía ser de otra manera, lo manifestado hoy en el diario El Faro por la hermana mayor, en cuanto a que se va a retornar y la congregación quiere que regrese a la Purísima.
lo apoyo totalmente, pero yo la opinión que estoy dando en este rato que estamos hablando es una opinión personal mía, como miembro de la congregación, feligrés, en fin, y ciudadano de Melilla. Yo creo que aquí hay que, matizar un tema, ¿no? Aquí está, la polémica la pone Roberto Rojo, el día 8, en una homilía en la cual no es el lugar indicado para lanzar esa idea. Y por otra parte está la Congregación de la Victoria. No hay más personas en esto. Por eso antes me negaba a contestar a una persona que, insisto, no es nadie para posicionarse, sino que realmente aquí está, por una parte, la congregación. Recuerdo que la sede canónica de la Congregación de la Victoria es la Iglesia del Pueblo, por tanto es normal que una vez que terminen las obras la imagen vuelva, pero ya más allá de lo que recoja unos estatutos, que sí lo recoge y está aprobado por el Obispado de Málaga, por cierto, refrendado por Roberto Rojo, estos estatutos actuales. Por tanto, cuando tú refrendas todo. No puedes decir, esta regla la acepto y esta regla no la acepto. Aceptas absolutamente todo, ¿no? Entonces, el pueblo de Melilla, y eso se puede constatar perfectamente en la calle, lo que quiere es que vuelva a la Iglesia del Pueblo, que esté allí donde siempre ha estado, donde ha sido histórico. Y es una tradición. Por eso el grupo de Facebook, que yo apoyo y agradezco, he participado, sigo participando, agradezco a Antonio García Castillo, que es el promotor de este grupo, lo que quiere es una defensa de las tradiciones de Melilla, y lo que quiere no es otra cosa que el sentir del pueblo de Melilla, que donde es su casa, la sede canónica, pues la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad, vuelva, nada más. Ahora hablaremos de ese grupo de Facebook, pero a colación de una cosa que ha dicho usted, de que la gente en general quiere que la Virgen vuelva a la Victoria, perdón, a la Purísima. Ayer, el vicario, usted ha dicho que no va a responder a Enrique Delgado, pero igual, imagino que al vicario sí quiere responderle. Sí, al vicario sí. Ayer, cuando hablé con ambas partes, este periódico habló con ambas partes, tanto el vicario como con la hermana mayor de la congregación, María Piedad Castellano, como usted bien ha dicho, están las dos versiones contrapuestas en el artículo que se publicaba hoy en la página 17, y el vicario decía por teléfono, esto es textual, que, instaba a la hermana mayor, y repito, esto es textual, que a la hermana mayor que pregunte a los que vienen a misa dónde quieren que esté la Virgen, pero que le pregunte a los que realmente van a misa, no a todos los melillenses. Bueno, puede ser que sea algo normal de una persona que no es de Melilla, que aunque lleve años en Melilla, no ha entrado en el sentir melillense. Hay una cosa, pero no solamente en Melilla, pasa en cualquier lugar. Podríamos decirle a los zaragozanos, si la Virgen del Pilar se cambia en la misma plaza de la Basílica a la Catedral. La Basílica del Pilar no es la Catedral de Zaragoza, pero la Catedral de Zaragoza sí comparte con la Basílica del lugar un espacio urbano como es esa Plaza del Pilar. Yo creo que dirían que no, lo mismo que los melillenses. Él no puede diferenciar entre las personas que van a misa o no van a misa, más allá de las personas que acuden a misa, que por cierto en los últimos tiempos ha bajado considerablemente. Habría que preguntarse el por qué se va menos. Bueno, eso en general, eso no es un problema solo de Melilla. En general, bueno, pero concretamente en Melilla, donde, digamos, es su circunscripción, habrá que preguntarse el por qué y por qué en el Sagrado Corazón va muchísima menos gente que en otras parroquias, como puede ser, por ejemplo, la Medalla Milagrosa, donde la afluencia, incluso de personas que no viven en el barrio, sí van. Por lo tanto, no hay que preguntarle a los que van y a los que no van. La Virgen de la Victoria es la patrona de la ciudad. Por tanto, los melillenses, claro que tenemos que decir, pero sobre todo quien tiene que pronunciarse es Junta de Gobierno, que lo hará, lo ha hecho la hermana mayor, con el sentir del resto de miembros de Junta, y el Cabildo. No olvidemos que el Cabildo, conforme a los estatutos, es el órgano soberano. Por tanto, ahí es el momento en el cual, si se saca el tema a debate, podremos pronunciarnos. Y aparte de eso, que somos los que realmente sí tenemos que decir, está la ciudadanía melillense, más allá de que puedan acudir a misa o no. La patrona es la patrona de todos, de católicos y de no católicos. Por lo tanto, me extrañan esas declaraciones de él, no que ustedes lo hayan puesto, sino me extrañan los términos. Yo a lo mejor solamente lo explico en una persona que no es de Melilla y no ha sabido conocer el alma melillense e integrarse. Una pena, ya son muchos años. Y cuando él presenta los argumentos, que la validez o no, yo no entro a juzgarlo, cada uno tiene su propia opinión, los argumentos que él esgrime siempre, el vicario quiero decir, que él esgrime para abogar por ese mantenimiento de la Victoria en el Sagrado Corazón, son la cercanía,
sobre todo buscando, digamos, una mayor accesibilidad para personas que, bueno, pues por cuestiones de salud o simplemente por cuestiones de edad, pues tienen más difícil el acceso a una iglesia como la Purísima, que está en una posición más elevada, que hay que pasar unas ciertas cuestas para ir. ¿Cuál es la solución a este respecto que propone la congregación? Es que, vuelvo a insistir que yo no hablo en nombre de la congregación, hablo como un feligrés y como congregante, eso sí. Sí tengo que aclarar, porque yo estuve precisamente en la misa del día 8 y escuché los argumentos que no tienen ninguna base, ¿no? Es decir, él hablaba de que es más accesible. Le recuerdo a este señor y recuerdo al resto de personas que la Iglesia del Pueblo cumple todos los requisitos legales en cuanto a accesibilidad. Tengo que decir que la persona que movió todo esto es una persona muy activa en Melilla y es Javier Pavón, persona que va en silla de ruedas, y dijo que no se podía impedir, y es cierto, tenía toda la razón del mundo, impedir a parte de la población que fuera en silla de ruedas o con accesibilidad reducida poder acceder. Por lo tanto, la rampa existe, está abierta, en funcionamiento. Después, una de las mejores cosas que hizo Ciudad Autónoma hace unos años fue que proporcionó un microbús que salía del Casino Militar todas las tardes de novena y llegaba al pueblo y regreso al Casino Militar para aquellas personas que lo necesitaran. Por lo tanto, el pueblo, que tampoco está a kilómetros, ni muchísimo menos, ahí está el Santuario de la Cabeza y la gente va en romería y superan el 1.000.000 de personas, o el Rocío. Es decir, esos no son motivos ni razones. Tal vez haya otros motivos y razones, como él bien expuso, y yo recogí en mi artículo, y es de las pocas cosas que él ha sido sincero. Y es que desde el primer momento que llega a Melilla, su objetivo es ese. Bueno, es el objetivo de una persona, insisto, que viene de fuera, que fue acogido en esta ciudad, pero que desgraciadamente no se ha preocupado de conocer cuál es el sentir de los melillenses. Y ya que ha hecho usted mención precisamente a esa homilía del 8 de septiembre, la frase, digamos, quizás más llamativa es, como usted bien ha dicho, que él llevaba viviendo desde el primer día, pero que siempre ha habido muchos noes y que esos noes se mantienen. Sí. Yo entiendo que la congregación en ese momento se da directamente por aludida. Me imagino yo que, vamos, la congregación sí, por lo menos yo como congregante sí. La verdad es que... ¿Y cómo sientan esas palabras? En medio de una homilía en el que quizás es un día en el que uno pues quiere disfrutar de su patrona sin entrar en polémicas, entiendo yo. Empezando que toma un tema político, la política no debe entrar nunca en la iglesia. Pedro Sánchez aquí no pinta nada. No tiene nada que decir ni nada que ver con ese tema. Y bueno, lo retoma ahí, hace un juego de palabras. Sí, con los noes de la Cámara Baja. Sí, bueno, la Cámara Baja es el Congreso. Nosotros lo que sí tenemos y por lo que hay que luchar es por el Cabildo, que es el órgano supremo. Nosotros hablamos de religión, no hablamos de política. Entonces, ya digo que no era el lugar. ¿Él por qué se refería a los noes? Porque hasta ahí llega y sabe perfectamente que, como no podía ser menos, nosotros sí que cumplimos los estatutos, los miembros de la congregación. La Iglesia del Pueblo es muy especial, no solamente para los congregantes. Creo que si se hace una encuesta en la calle de la Iglesia del Pueblo han pasado muchas cosas históricamente, culturalmente y por supuesto desde el punto de vista religioso. Ha habido muchas bodas allí, bautizos, en fin, forma parte de lo que son nuestras tradiciones. Entonces nosotros no podemos dejarlo, ni muchísimo menos. Respetamos, lógicamente, como no podía ser de otra forma, a los pastores, pero cuando las afirmaciones pues no son correctas y sobre todo no coinciden ni con el estatuto ni con el sentir de la población, pues también particularmente yo lo tengo que decir. De acuerdo, y ya con esto vamos a ir terminando. A colación de lo que usted introducía antes, ese grupo de Facebook, yo le echaba un vistazo ayer para preparar toda esta entrevista. Quiero recordar que superaba ya las 700, 800 personas, que en un lugar como Melilla es una cifra muy a tener en cuenta. Explíquenos en qué consiste ese grupo de Facebook. Bueno, pues ese grupo de Facebook, desde aquí agradezco a Antonio García Castillo, médico, que es el que crea ese grupo. Y lo crea, él es melillense, lo crea por el sentir que empieza a ver, porque lo que usted decía hace un momento, el día 8, claro que se produjo inquietud por esas afirmaciones dicho en la misa de la patrona y con la asistencia de autoridades. Entonces, esta persona, Antonio García Castillo, a nivel particular, crea ese grupo, un grupo muy numeroso, muy participativo, que lo que trata es de defender la vuelta de la patrona a su lugar, a su casa, a la sede canónica, y por otra parte, pues es un grupo en el cual, y se está viendo día a día, participamos, porque yo también lo hago, y bueno, nos expresamos
con absoluto respeto. Rechazamos evidentemente la propuesta del vicario, como no podía ser de otra manera, y por otra parte pues también comentamos un poco de historia de la ciudad y de la patrona. En fin, creo que es un grupo en el cual nos expresamos con absoluta libertad y respeto, y es muy interesante. Es cierto que en una ciudad como Melilla una participación tan masiva dice mucho, ¿no? Y el grupo pues sigue, ahí se mantiene y cada día pues se va renovando con nuevos comentarios. Han dicho que se expresan con total libertad. Yo voy a leer la descripción del grupo y esto es literal sacado del propio grupo de Facebook. Este grupo nace con la intención de que nuestra patrona, la Virgen de la Victoria, regrese a su templo o en el pueblo, y para oponerse formal y frontalmente a aquellos que por capricho, comodidad y unilateralmente se oponen a ello. Por tanto, y en adelante va en mayúsculas, que es el equivalente digital a los gritos, que sepa él o los que defienden la opción de no retorno que se van a estrellar. Melilla siempre defendió el pueblo y, por supuesto, su Virgen y patrona. ¿No era más fácil poner al vicario directamente? Bueno, yo creo que se ha hecho con todo respeto. De todas formas, esas palabras, entiendo... Esto es la descripción del grupo, esto es literal. Claro, entonces, ¿quién crea el grupo? Antonio García Castillo, me imagino que son sus palabras, su sentir. Unas palabras y un sentir que, bueno, creo que lo apoyamos y un número muy considerable de melillenses. Pero ¿no considera usted, opinión personal, que una expresión del tipo los que defienden la opción de no retorno se van a estrellar como descripción del grupo añade quizás, porque luego me refiero, cuando yo he intentado hablar con gente, todos evitan el tema polémica, o el término polémica, sí, el término debate, el término controversia, pero una frase como esta yo creo que incita a la polémica inevitablemente. Hombre, la polémica, ¿quién la crea? Roberto Rojo, con esa afirmación. Esos términos, todas esas líneas que me ha leído, quien tendría que dar la respuesta es quien las escribe, que entiendo que es el creador del grupo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que hay que quedarse con la idea principal y es, bueno, lo que nosotros perseguimos, que es una defensa de las tradiciones, y en base a eso, pues, creo que ninguno, o por lo menos las personas así más destacadas que participan, y empezando por la persona que lo crea, yo no pienso que esté o que estemos por la polémica, y habrá salido esa expresión, pero ya digo que habría que preguntárselo al autor de la misma. De acuerdo. Pues lo último que queda es preguntarle a usted, a colación de una cosa que introducíamos previamente, de, digamos, los argumentos que esgrime la oposición. Cuando digo la oposición me refiero en este tema concreto, sí, a regresar a la Victoria, a la Purísima. ¿Qué argumentos les ofrecen ustedes para convencerles de lo contrario? Si es una mera cuestión histórica y tradición, o realmente porque en otros años atrás, por ejemplo, haya funcionado perfectamente desarrollar la novena allí. Bueno, la verdad es que siempre se ha hecho allí. Si hubo una obra que también hay que agradecer a Estudios Melillenses, que acogió en aquel momento cuando se produjo la obra anterior de la iglesia y dio cobijo a la patrona. Evidentemente fue un gesto muy loable de aquella junta de gobierno, la junta directiva, perdón. Pero tengo que decir que, vamos a ver, para convencer hay unos estatutos, hay una sede canónica. Entonces, por una parte está la cuestión religiosa, pero hay una cuestión histórica y cultural que realmente la casa siempre fue la iglesia del pueblo, como en tantos sitios. Yo no creo que podamos cambiar la propia tradición de otros lugares, pues porque creo que en Melilla se han perdido bastantes tradiciones. Ya es hora de que vayamos poniendo un poco de orden en todo esto. Cada cosa tiene su sitio, evidentemente, y yo recomendaría, así lo he sacado en artículos, tanto la bajada como la subida de la Virgen a su casa, salida y entrada, es algo muy especial, entre los túneles, entre las callejuelas, ¿no? Invito a todas las personas que vivan eso, y tal vez quienes duden, si ven y sienten lo que realmente representa, tal vez puedan cambiar. Nosotros tratamos de convencer, nunca de imponer ningún criterio, ni muchísimo menos, pero las tradiciones queremos que Melilla se mantenga. Y la última pregunta que quiero hacerle a este respecto, ¿ustedes están seguros que de las 250 personas que aproximadamente conforman la congregación, la idea es unánime? Yo no lo sé.
No lo sé porque ya le digo... Bueno, pero vuelvo a insistir. usted tiene convivencia con ellos y sabe más o menos lo que puede pensar la gente a la que usted más... Hombre, con la que más converse. Las personas que evidentemente hemos hablado, todos son favorables a que esté donde tiene que estar, que es en su casa, en su santuario. Fíjense que no queda igual la Virgen en el Sagrado Corazón que en el pueblo, y no es un capricho, pero es una realidad. La iglesia del Sagrado Corazón es que está muy vacía, demasiado. No me refiero a feligreses, que también, sino los espacios. La iglesia del pueblo creo que es otra cosa muy, muy distinta. Ahora, las personas con las que yo particularmente he hablado apoyan el regreso, como no podía ser de otra forma, pero insisto, aquí quien tiene que pronunciarse, si es que alguien se tiene que pronunciar, es el Cabildo, la Junta de Gobierno. Yo imagino que lo hará en su momento y ahí son los órganos soberanos para decidir todo esto. ¿Y no echa de menos formar parte de ese grupo? Yo le voy a decir una cosa, yo creo que se va a ver gráficamente. Tanto a Carmen Martínez Lázaro como a mí, la actitud de Roberto Rojo ha sido como a ese leño verde que le pegan un corte y lo dejan totalmente herido, ¿no? Esa es la sensación. Porque nosotros queremos seguir haciendo una labor social y no es lo mismo hacerlo desde fuera que desde dentro. Como ha sido, sin motivo ni razón, por lo que nosotros hemos hecho y seguimos haciendo y seguiremos haciendo nuestra lucha por defender nuestros derechos. Claro que se echa de menos y sobre todo cuando hay una injusticia, mucho más. Es que no quería alargar la entrevista, pero es que me veo obligado a preguntarle. Si el día de mañana ustedes ven que al vicario Roberto Rojo, a colación de lo que usted acaba de comentar, tiene un traslado y se marcha de Melilla y trae un nuevo vicario, ¿usted qué sentiría? Yo, sinceramente, lo que creo es que en la Iglesia se está para sumar, siempre para sumar. Las palabras del Papa son muy claras. Iglesias de puertas abiertas y acoger a todo el mundo, venga de donde venga y tenga la orientación que pueda tener. Creo que es lo que hay. Quien aquí manda o el Supremo en todo esto es el Papa, ¿no? Por lo tanto, él ha sido muy, muy claro. Y yo creo que con esas palabras me quedo. Una iglesia de puertas abiertas, de acoger y sobre todo que este año de la misericordia en el que estamos se practique. Se puede decir, pero si luego con hechos tú no lo demuestras, de nada vale. Y usted, por lo que entiendo, dice que el vicario hace lo contrario. ¿Qué el vicario? Que el vicario está haciendo lo contrario. Yo no tengo que manifestarme más que lo que acabo de decir. Yo creo que he sido bastante claro. Vale, pues Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Y mucha suerte en esta lucha, lo pongo entre comillas porque ya sé que no es digamos, campo para usar términos beligerantes, pero es que es cierto, se está convirtiendo en una guerra a dos bandas entre los partidarios del sí y los partidarios del no. Yo no utilizaría lo de guerra. Sí defender unas tradiciones y sí defender la vuelta donde tiene que estar, aunque digamos externamente pues lo podamos entender de esa manera, pero yo creo que es más la defensa de lo nuestro por encima de otras cosas. Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias a ustedes, por supuesto, por seguir este vídeo. Ya saben que en todo el canal de YouTube, así como en redes sociales, pueden visualizar de igual modo el resto de vídeos de nuestros compañeros de entrevistas, reportajes y noticias. Gracias a ustedes. Adiós.